Hoy en una nueva emisión Conectexplora, navegando en la red del conocimiento, tenemos como presentadores a Michelle. Hola. Y si pensaron que estaba solo, también nos acompaña Vanessa y su gran amigo y colaborador Uriel. En este podcast nos suscribiremos al fascinante mundo de la educación actual y la era digital, así como con la manera en la que el conectivismo está transformando la forma en que aprendemos y enseñamos, más que nada como somos los docentes. Sí, bueno, rescatando un poquito de lo que está diciendo mi compañero Uriel, la mayoría de nosotros ya cuenta con un dispositivo móvil, como lo es pues las computadoras, los teléfonos, entre otros aparatos. Y bueno, vemos que esto ha sido de gran relevancia actualmente. Lo que mencionaba ayer el doctor Rodolfo en la conferencia es que todo esto surge a través, o bueno, el auge es a través de la pandemia. Vemos que en la pandemia se destapa todo este nuevo mundo tecnológico. Vemos que los maestros ya no solo te vienen y te dan los cuadernillos, a lo mejor uno sí, pero la mayoría dijo, ¿saben qué? Tenemos dispositivos electrónicos y lo que vamos a hacer es, vamos a utilizarlos. Muchos de nosotros descargamos herramientas digitales como lo son Classroom, como lo son Edmodo, Zoom, Meet, para pues poder tomar esas clases. Y entonces es aquí donde la tecnología empieza a ser parte de nosotros. Y yo le pregunto a mis compañeros, ¿qué nos podrían decir sobre el conectivismo? ¿Qué es lo más relevante del conectivismo? Bueno, para mí el conectivismo, más que nada lo relevante, como lo dice, conectar, conectivismo, conectar. Retomando a lo que dices acerca de lo que dijo el doctor, sí, hubo partes fundamentales que en el modelo de telesecundaria siempre se ha utilizado la tecnología. Fue un modelo fundamental que estuvo de presente desde un inicio y ahorita se está ocupando más que pasó en el trayecto de la pandemia. Fue cuando se utilizaron un poco más, porque no nos podíamos ver de alumno a maestro, sino que nos teníamos que ver a través de una pantalla, utilizar diferentes plataformas, utilizar formas, como lo dice, conectar. De igual manera, por ejemplo, rescatamos algo muy importante, que esta es una teoría emergente, puesto que trata de explicar el aprendizaje en la era digital, que como, bueno, se me ha mencionado anteriormente, lo que fue la pandemia fue a lo mejor un plus, porque de por sí ya estaba desarrollando desde hace tiempo y siempre lo hemos mantenido, y ha estado evolucionando constantemente, simplemente que a lo mejor con este suceso que pasó, como que resaltó más en las escuelas, tanto en los docentes como alumnos, puesto que los docentes conocieron un nuevo panorama que a lo mejor muchos no descubrían al 100%, igualmente que los alumnos. Y para seguir abarcando más sobre este tema, tenemos invitados muy especiales que nos abrirán un panorama más amplio acerca de todas estas experiencias y otros aspectos de esta teoría y de cómo se ha trabajado en la educación. Para ello tenemos a la doctora María del Pilar Romero Arenas. Y otra personalidad muy importante, el doctor Álvaro Castillo Cristóbal. Bueno, primero, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Sabemos que ambos tienen agendas muy ocupadas y, bueno, más en esta ocasión en la que nos encontramos. Pero queríamos aprovechar este tiempo que nos están brindando para que nos platiquen un poco acerca de este tema. Por ello, queríamos comenzar preguntándoles que si han escuchado hablar sobre esta teoría. Sí, pues sí, actualmente la hemos puesto en tendencia principalmente por las condiciones en las que están viviendo nuestros alumnos y nosotros como docentes. Anteriormente teníamos como la idea de que el aprendizaje solamente era la interacción alumno-maestro. El aprendizaje solamente derivaba en el aula, en estos procesos. Posteriormente consideramos el uso de los recursos importantísimos. Decíamos, bueno, pues sí, me apoyo en un recurso que sea impreso, que sea manipulable, puede ayudar. Pero con el impacto que ha tenido la tecnología en nuestras vidas, pues ha cambiado completamente. Y además, entonces, han surgido conceptos nuevos donde dicen, es que el aprendizaje no es lineal, el aprendizaje es rizomático.
Y cuando entendemos que no es solamente el uso de los recursos lo que existe aquí en el aula, sino también los recursos virtuales y cómo un alumno puede aprender más allá, inclusive más que lo que está ocurriendo en el aula con el uso de estos recursos. Pueden generar impacto, pueden generar aprendizajes significativos y entendiendo que el alumno no solamente le llaman que es consumidor de tecnología, sino que llega a ser en algunos casos ideales, pongámoslo así, prosumidores de esa misma tecnología. Ellos aprenden haciendo y crean. Entonces, esto nos revierte la visión que teníamos de que el aprendizaje solamente ocurre en el aula y con el docente al frente. Correcto. Bien, Maestro? yo quiero comentar al respecto en este primer cuarto del siglo XXI. Obviamente que todo lo que tenemos en nuestras manos tiene parentesco, como si fuera consanguíneo con nuestras primeras máquinas. La función cerebro-máquina ha tenido su complejidad, ha elevado su complejidad. La volatilidad del conocimiento, la incertidumbre ante las situaciones que se viven todos los días, lo complejo de la vida y del entorno y la ambigüedad con la que se viven las cosas, con la que se definen las situaciones, da al ser humano, está entrando a una fase cada día más complicada. Y nosotros, obviamente, en estos días ya estamos abrazando tecnologías masivas, instantáneas, que están aquí y en el otro lado del planeta de manera inmediata, pues, y que nos permiten comunicarnos, que hacen que esa comunicación sea masiva, pero además instantánea, pero además colectiva, de alta penetración y no de alta definición, que se convierte en un problema, pero también se puede convertir en una factibilidad, como lo es con nosotros. A partir de la pandemia, como ya lo decía la doctora, nos damos cuenta de que existen medios para poder comunicarnos, de que existen facilidades de poder definir conceptos a distancia y aprender a distancia. Pero también se cumple otra condición de que es interactiva, positivamente hablando, ¿verdad? Propósito de la escuela, que los niños, que los jóvenes, que los adolescentes aprendan, porque no se puede estar físicamente. Y aprendimos a eso. Vino con nosotros la interacción, la colaboración, la efectividad de las redes, ¿verdad? Del internet mismo, del uso del WhatsApp. Muchos que nos negábamos a utilizar algunos instrumentos de esta naturaleza, herramientas valiosísimas, no lo habíamos hecho ni habíamos descubierto lo útil de esa herramienta. Así que había que administrarlo, ¿verdad? Había que a nuestros jóvenes también sugerirles una administración de esa herramienta, ¿verdad? Y no tenerle miedo, tenerle que se use, que le demos el uso adecuado, solamente. Entonces, pues es esa corriente actual, el conectivismo es esta corriente actual que está vigente en nuestros días y que está dando frutos. Sí, bueno, algo que me gustaría rescatar es que cómo este conectivismo está impactando en la educación actualmente. Vemos que, pues, ahora si utilizamos una lámina, no es que las quiera discriminar, pero si utilizamos una lámina ya es como que pasar unos años para atrás, ¿no? Pero sí, son muy buenas, el material didáctico es muy bueno, pero actualmente también debemos de actualizarnos a las nuevas tecnologías, a lo que tenemos al alcance. Por ejemplo, las escuelas telesecundarias, pues como su nombre lo decía, bueno, su nombre dice telesecundaria, ¿no? Se rige por la tele.
Pero bueno, actualmente vemos que ya no es como tal la tele, pero contamos con un cañón, contamos con algunos otros dispositivos que podemos utilizar nosotros. Entonces también el gran papel de nosotros como maestros de sumergirnos en el mundo de la tecnología, de las redes y hacer todo esto positivo, porque pues sí, las redes tienen un impacto negativo, pero como maestros nos toca hacer un acto positivo, que sea positivo. Por ejemplo, me gustó mucho algo que dijeron ayer los ponentes, que decía que muchos de los padres de familia lo que hacían es que tienen el teléfono para el Facebook, ¿no? Y escuchan chismes y novelas y todo eso. Pero es importante que nosotros como maestros nos adentremos y les digamos, ok, padres, en vez de que tengan Facebook ahí que les quita no sé cuántos gigas de memoria, es importante que descarguen. Hay muchas aplicaciones que es como un tipo Classroom, pero para padres, en donde les vas compartiendo links, en donde les vas compartiendo algunos documentos que ellos pueden leer, ¿no? Y a lo mejor mi hijo está pasando por problemas emocionales, pongámoslo así, ¿no? Ok, les comparto un libro en donde te habla de eso y cómo afrontarlo. Entonces, como maestros también tenemos una gran responsabilidad respecto a esta teoría y sobre que el aprendizaje no es lineal. Esta teoría nos habla sobre eso precisamente. Dice que el aprendizaje va a ser caótico, va a ser continuo. Esto nos quiere decir que este aprendizaje vamos a tomar de varias herramientas para que de esa manera los alumnos puedan aprender más y más. Era lo que también nos hablaba la doctora Frida, que no va a ser lineal, que no vamos a seguir como con lo tradicional, ¿no? De que llegas, ok, abro mi libro, contesto tal página y listo, ese es mi trabajo. No, dice que tenemos que brindarle más herramientas a los alumnos para que ellos puedan aprender más y más de diversas fuentes, de diversos tipos de más, para que ellos puedan tener un aprendizaje que realmente sea valioso, un aprendizaje que les pueda servir, un aprendizaje significativo para ellos. Bueno, esa es mi aportación. Bueno, comentando lo que dijeron los doctores y la compañera, sí, pues es que nos tenemos que abrir a la necesidad de innovar más que nada con lo tecnológico, porque más que nada para mí eso va a ser el futuro, porque lo tecnológico se está avanzando demasiado con las inteligencias artificiales, con diferentes aplicaciones que a los alumnos les puede ayudar, les puede servir cómo mejorar. Se pueden hacer clases, aparte de Classroom, que es muy, como un poco básico, lo podría definir así, porque solo subes tareas y nada más. Hay aplicaciones donde creas una isla para que los alumnos puedan jugar, pero no es un juego, sino que juegas interactualmente, de que puedes utilizar memoramas, de los memoramas de los trabajos que tienes, y se pueden utilizar diferentes formas. Y bueno, también situando, me gusta una frase que dice: en un bosque se me abrieron dos caminos y elegí el menos transitado, y eso hizo la diferencia. O sea que en esa frase que dice que eligió el menos transitado, se puede decir que también podemos utilizar las herramientas, que es un poco más viable, que se pueden utilizar, y más que nada en las telesecundarias. Pues en la teoría del caos nos comenta acerca de que estamos a las oscuras y nosotros maestros somos los guías, somos la lámpara que va a llevar a los alumnos. No solamente vamos a ir directo a la meta, sino que hay que pasar por los diferentes lados. Es lo que debe pasar con la educación. Debemos pasar que el alumno tenga los instrumentos para que puedan valorarse, más que nada para su día a día, no sea para que tengan un conocimiento y hasta ahí se queden. Pues también con el paso del tiempo pues nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación pues han generado enormes cosas. Por ejemplo, las cosas que suceden en otros lugares nos enteramos, ya que existen esos medios de comunicación. Y bueno, más que nada en los ámbitos de sociedad, ya utilizamos inteligencias artificiales para generar imágenes, generar videos, generar voces. Imagínense, ¿qué podemos hacer? Podemos generar, en el ámbito histórico, generar animaciones de personajes para que lo vean como más real, a que una persona o un docente más que nada le está leyendo, pues los alumnos no se lo imaginan, no lo tienen en fin. Pues sí, es que nosotros siempre hemos utilizado esto como fines educativos, y pues por otra parte podría pues tener un impacto considerable sobre la calidad de la educación, como les comentaba. Si nosotros elegimos el camino menos transitado, al que pues podemos utilizar herramientas digitales y cosas similares, pues podemos llegar a un conocimiento más significativo para el alumno. Porque si utilizamos las mismas láminas, supongamos que la lámina sí va a estar por una semana, pero esa semana la van a quitar y van a meter otra lámina, y luego esas láminas se van a ir echando a perder. Podemos utilizar con, aplicaciones
como les decía, hay clases de ojo para meter aplicaciones de, hey, ese conocimiento lo viste tal día y lo puedes recuperar y puedes llegar ahí. Y eso es lo que dijo el maestro, es importante y tiene las notas y puede ser diferente y pues puede ser como un juego. Y pues es lo que digo, esto se utiliza en la vida cotidiana de la ciudadanía, de nosotros, a través del uso de tecnologías de información, comunicación, las TICs. Bueno, para eso hago esas preguntas. ¿Cómo ha impactado la tecnología Si en me la permites, educación? antes comentar al respecto, la gran tarea que tenemos el sector educativo sobre el uso de esas herramientas. Hay el conocimiento, la información está transitando en los medios al millón por minuto. Se consume, se produce, se define, evoluciona, transforma, involucra, en este caso manipula, afecta, contribuye, colabora. Entonces, tanto hay cosas positivas como las hay negativas. Y la gran tarea del maestro de hoy en día es administrar ese tipo de información o buscar una herramienta para empezar a administrar aquello que puede hacerles de mayor utilidad. Esa es una tarea muy complicada. Los padres no lo hacen. Es más, los padres a veces vienen a la escuela contigo y te dicen, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Perdió ritmo, perdió la brújula, perdió la llavecita de la habitación. Entonces, el maestro debe estar dotado de qué herramientas para poder llevar la voz de la información, tomando en cuenta pues, los principios, los valores, aquellos propósitos de la educación, del proyecto, del plan que se tenga a nivel Estado, nación, y poder inducir, ¿verdad? Nos compara mucho con otros países y nosotros estamos bien desorganizados, bien desordenados. Consumimos horas y horas de situaciones que no nos construyen mucho, nos hacen reír solamente. Y pasar bien, 4, 5, 7 horas estás despierto. Es un problema. Por eso sí es importante que esta corriente sea valorado como una necesidad de poder corregir esos aspectos de consumo. Muy bien, gracias por el comentario. Y sí, hay que regular más que nada las aplicaciones, porque bueno, en diferentes fuentes nos aparece que los ORG son los más confiables que aparecen, y son los que te mencionan la SEC para que puedas buscar en los audiovisuales los tipos de páginas que puedes entrar, más que nada porque son de apoyo. Y como le comento, pues la CIA pues ya están más reguladas y los alumnos pueden apoyarse de eso, pueden mejorar su calidad de trabajo. Y pues les pregunto a ustedes, doctores, ¿cómo ha impactado la tecnología en la educación actualmente? Pues bueno, de una manera impresionante. Siempre tendríamos que poner de por medio pandemia, antes de pandemia, después de pandemia. Ese es un hecho. Y habían estudios en el ámbito educativo con docentes, con alumnos, donde decían, es que el problema en nuestro país era la educación en tecnología. Decían, es que el uso de las TICs es necesario, sin embargo, los maestros no se quieren capacitar, no las quieren usar. Viene pandemia y bueno, toda una revolución porque tienes que buscar las maneras de comunicarte, de estar con tus alumnos. Se dispararon. Las aplicaciones ahora, bueno, llegaron y las usamos y las vemos como de manera tan común, tan normal. Sin embargo, creo que el que tú no las uses como docente y no las implementes en tus actividades, en lo que estás haciendo en el salón de clases, eso también va a marcar una desigualdad en tus alumnos. Porque bueno, a lo mejor tú puedes pensar, es que si no las empleo, pues no pasa nada. De todos modos, pues a lo mejor termino mi programa, el libro de texto, lo empleo y ya. El problema es que
estás, no sé si sea la palabra adecuada, pero discriminando, estás dejando en desventaja a tus alumnos, porque hay quienes sí ya lo están usando, quienes lo están potenciando, quienes lo están creando además. Podemos ver que bastantes de ahorita quienes son los líderes en la tecnología, cada vez es menor la edad de esos líderes. Y entonces, a tus alumnos, ¿dónde los estás dejando? Esa es una situación grave. Entonces, sí, creo que en este momento tendríamos que verlo no solamente como una opción, tendría que ser una necesidad. Hay otros países donde efectivamente ya lo están usando de una manera impresionante y donde además lo están empleando donde nosotros por lo común no vemos, con alumnos con alguna discapacidad, con algún trastorno, con alguna dificultad, o también pues para potenciar a nuestros alumnos en el sentido de decir, bueno, pues tienes un mundo allá afuera que si se emplea en la medida de tus necesidades y con el apoyo de la familia, de la escuela, creo que se pueden lograr grandes cosas. Y sí, por ejemplo, algo muy importante a rescatar ahorita sería como la empatía y la inclusión que nos están permitiendo con los alumnos. Por ejemplo, anteriormente tuvimos una ponencia que era la inclusión en la nueva escuela mexicana. La verdad, al principio, como que por el título se nos hace algo muy común, que a lo mejor siempre pensamos que somos simpáticos y ni sabemos qué es la empatía. Y, por ejemplo, ahí rescataba algo muy importante, que era, por ejemplo, los alumnos con alguna discapacidad. Lo que las tecnologías nos están permitiendo es ser más inclusivos en el aula. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un alumno que de por sí tiene problemas con la vista, por ejemplo, yo le pongo una presentación en un Word, simplemente puedo hacer la letra más grande. Si es daltónico, si yo le doy una copia, a lo mejor tiene problemas para identificar los colores. En cambio, con las tecnologías simplemente le cambio los colores y listo. Y así puedo arreglar rápidamente diversas situaciones que se nos presentan con los alumnos y no excluirlos, porque muchas veces lo que hacemos es que, no, pues es que ese alumno tiene ciertos problemas, le pongo otra actividad. Me enfoco con los demás, ya lo que yo planeé lo aplico con ellos y ahí le pongo otra actividad. Y ahora con lo que lo tenemos a la mano, podemos incluirlo y todos familiarizarnos con ello. En cambio, por ejemplo, como decía mi compañera, no es para hacer menos a las láminas o el material didáctico que a veces elaboramos, pero pues desgraciadamente no nos permite esa accesibilidad como de adaptar a las necesidades del alumno. Encuentro algunas situaciones, no se contraponen, pero mi idea sería alternar. En la Secretaría, en estos momentos hay mucha gente que está solicitando trabajo, va, fotocopia su formato de solicitud y tiene que repetirlo 10 veces. ¿A qué le atribuimos eso de repetirlo 10 veces? Y en su mayoría de maestros. ¿Por qué? Porque ya no se escribe. La computadora te lo remedia de manera inmediata. Ese es un vicio alcanzado porque le dejamos esa herramienta la única mano para avanzar. Entonces, tendríamos que alternar. Yo estoy en esa postura, la de alternar. El asunto de las láminas es necesario, porque algún día no tienes allá la computadora, tienes GIS o tienes el marcador. ¿Y cómo escribimos? ¿Hacia abajo, hacia allá o no nos entienden? Hay que practicarlo. Nuestra escuela normal debe ser un lugar de entrenamiento. Hay que alternar las herramientas. No descartamos lo útil de esta herramienta, pero también no echemos hacia abajo aquellas habilidades físico-manuales, de habilidades manuscritas, para poder darnos a entender. Que al final, esa es nuestra misión. Transmitir, darnos a entender, difundir, ¿verdad? Yo estaría en esa postura de alternar. Sí. Sería usar, no abusar. Sí, yo también
con respecto a eso, yo diría que hay que encontrar un balance entre la tecnología y un balance entre, pues, lo anterior, por así llamarlo, ¿no? Sí, no dejar a un lado lo que es la tecnología al 100%, ni a un lado lo que son los materiales que, pues, hacemos manualmente, porque todo eso nos aporta, todo eso nos va ayudando a nosotros como docentes, y a ustedes, doctores, también nos va ayudando, ¿no? Entonces, siempre hay que encontrar este balance, siempre sacar lo positivo de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, la computadora me sirve para, no sé, si tengo unos 50 alumnos, para proyectar, ¿no? Lo que una lámina no va a poder hacer, ¿no? Entonces, yo siento que hay que encontrar ese balance entre ambas situaciones, entre lo que es la tecnología y entre lo que, pues, hemos aprendido, lo que es más manual. Bueno, aquí yo quisiera hacer un paréntesis y mencionar que la tecnología en el ámbito educativo es un recurso, igual que lo puede ser una botella, que lo puede ser el uso de papel bond, de proyecciones. Aquí tiene que ver mucho con lo que queremos lograr con nuestros alumnos. O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? Que finalmente aquí tendríamos que voltear y la mirada y ver cuáles son las intenciones que nos marca, en este caso, el programa de español o de matemáticas, pero también tendríamos que cambiar nuestros paradigmas. O sea, un sentido humanista, un sentido de, bueno, voy a lograr competencias, habilidades, desarrollar capacidades. Y en ese sentido, bueno, nos vamos a apoyar de lo que haya. Ahorita está el dilema, ¿no? De que el libro de texto o no, sí o no. Pero entendamos que el libro de texto es un recurso. Y que ahorita estamos pensando en que el alumno ya no ve el libro de texto como un único recurso, sino que sí, es el libro de texto, pero bueno, si te puedes apoyar en un enlace para ver un video, y si además en ese uso de las tecnologías, de que bueno, vamos a escribir y en qué momento lo tiene que hacer a mano y en qué momento podemos usar un procesador de textos, es maravilloso. Es aquí donde el maestro tiene que ser mediador de esos procesos de aprendizaje. Sí, y bueno, nosotros como maestros jugamos un papel muy importante en todo esto. No sé qué también este pensamiento que tengo, pero yo siempre he dicho que como maestros debemos de ser como un dispositivo móvil, ¿no? Que tenemos que estarnos actualizando constantemente. Nuestros teléfonos constantemente te llega una actualización de que se va a reiniciar tu dispositivo porque tal actualización llega, ¿no? O la computadora, ¿no? Cuando se está actualizando. Como maestros tenemos que ser así, irnos actualizando constantemente. Por ejemplo, si descubrí una aplicación, por ejemplo GeoGebra, ¿no? Que sirve para trazar triángulos, hacer eso, bueno, lo exploro más para que yo eso lo pueda llevar a mis alumnos. Entonces también tenemos que ser un poquito más actualizarnos constantemente a las necesidades de todos nuestros alumnos, a las necesidades actuales, porque pues si les soy sincera, a lo mejor nosotros crecimos con ya el teléfono, ¿no? En la mano y ya más o menos le sabíamos ahí mover, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar en 15 años, no? Los teléfonos que conocemos actualmente serán los mismos, serán las mismas computadoras, o se actualizará todo y habrá carros voladores, o bueno, por decir, bueno, tenemos que estarnos actualizando también constantemente en esas diversas áreas y también en las áreas de lo que es la tecnología. Sí, haciendo un ejercicio de ideas extravagantes o locas, nos sugiere que el ser humano puede resolver problemas actuales con ideas locas. Cuando tú apruebas aquella idea más relevante y más extravagante y más descabellada, es cuando empiezas a hacer una redacción efectiva. Pues así nacieron todo lo que tenemos en nuestras manos.
lo que nos sorprende, aquello que nos posibilita energía. Toda la evolución que ha tenido las cosas han sido a partir de una modificación, una evolución del juego, de la dinámica, de la vida, del uso de las cosas. Entonces, por eso es importante el desarrollo del pensamiento. Por eso es importante estos juegos. Estos juegos están en la red. Puedes jugar simultáneamente con 2 o 3 gentes. Pero ¿qué pasa? Dices, es bien aburrido. No lo implementas, no quieres, te aburre. Entonces, creo que nosotros sí es conveniente que vayamos dándole nombre a las cosas. Y una de ellas son utilizar, lo decía la doctora, utilizarlo como recursos, utilizarlo algunas cosas como herramientas y utilizarlos precisamente muy, como clasificar aquello que nos pueda hacer realmente de utilidad. Y el maestro es la tarea que tiene, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, yo quería comentar precisamente de la dificultad con la que hoy atraviesa la educación, ¿verdad? Porque tenemos a padres de familia muy críticos, inconformes de algunas cosas, no les gustan fácil las cosas. Hay cosas que no les gustan, hay cosas que requiere que se cambien, y los niños están aprendiendo a ello, ¿no? A ser intolerantes un tanto, y realmente eso es a partir de muchas lecciones que ven en lo que consumen todos los días. Sí, es correcto, tomando énfasis en eso, ¿no? De que los padres no, como que no aceptan aún. Pero, ¿por qué? Me hago esa pregunta, ¿por qué creo que los padres aún no aceptan? Puede ser que sea el contexto, porque hay contextos donde la tecnología apenas está llegando y es muy difícil. Como es algo nuevo, se les hace muy difícil creer que eso está pasando, porque hay diferentes contextos, vamos a mencionarlos así, por la de la ciudad, es como es una nueva tecnología, sí hay que aceptarla, hay que verla cómo es y todo eso. Llega una comunidad más que nada marginada y la tecnología apenas está llegando, pero oye, ¿y no crees que nos afecta a nosotros y cosas así? Es por la ideología que tienen, y sí, es un problema grandísimo que los docentes tenemos que afrontar, porque no todos los padres aceptan que los niños utilicen los dispositivos, que los maestros a veces utilicemos los cañones. No, ¿qué tal ni nos están grabando y cosas similares? Porque ese es como un miedo que les inculcaron, porque es en la ubicación donde está. Bueno, más que nada en eso, pues se podría decir que, bueno, como lo comentábamos hace un rato de las láminas, puede que sí hay que adaptarnos a partes, en un equilibrio, como lo mencionaba, es un equilibrio, pero más que nada, yo digo que no lo aceptan mucho por la ubicación, más que nada por la ubicación, porque en la ciudad viene una nueva tecnología, hay que aceptarla, o en una zona más marginada como que lo dudan de si es bueno o no es malo, porque se inventan como los rumores de, no, es que esta tecnología te va a dejar ciego y cosas similares, porque es lo más común de, no, es que si vemos mucho la pantalla. Sí, yo sé que a veces sí lastima, pero hay unas frecuencias que podemos utilizar, no tan alto, pero no tan bajo. Y a veces podemos poner el protector de vista y cosas similares para que los alumnos más que nada se apoyen de las tecnologías, las utilicen, pero las utilicen de manera adecuada, que no estén tampoco jugando, estén aplicaciones, porque como diremos, hay un 50% de las cosas que son reales y 50% de las cosas que son falsas. Y como pues es que nosotros docentes tenemos que enseñar y más que nada aplicar cómo es que es una herramienta que sí sirve y una herramienta que no. Hay que saber distinguir, hay que saber enseñar para que las personas, los padres de familia, lo vayan aceptando un poco más. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cómo han implementado las tecnologías en sus clases y de qué manera les han ayudado? Ok, bueno. Yo para contestar esta pregunta yo tendría que hacer como que un pequeño antecedente. En primera instancia, mucho antes de la pandemia, a mí me tocó asistir al ITESO, a un taller con la doctora Frida, precisamente. Entonces, ella ya estaba hablando de tecnología y en ese momento estaba hablando de portafolios digitales. Entonces,
mucho antes de que se pensara la única forma de comunicarnos con nuestros alumnos es a través de la tecnología, ella ya tenía la mirada puesta en la importancia de la tecnología. Entonces, con los portafolios digitales y el uso de WebQuest y el uso de diversas aplicaciones, ella decía, es que el alumno se motiva, es que el alumno está en que quiere presentar, compartir sus producciones y no solamente que queden al interior del salón. Y entonces, en ese panorama, ella ya nos hablaba de la importancia. Posteriormente, antes de la pandemia estoy hablando, me tocó dar un diplomado en una universidad en Puebla. Entonces, este diplomado tenía que ver con tecnología precisamente, y a mí me llamaba la atención que yo tenía alumnos recién egresados de normales y de universidades, pero también tenía alumnos que ya aparentemente ya tenían que estar en edad de jubilarse y dicen, es que yo no tengo que tomar porque sí considero que necesito actualizarme y necesito innovar lo que estoy haciendo. Eso pasó en enero, pues la pandemia se vino, ya estaba de alguna manera en otros países, pero como que la veíamos un tanto lejana. Más o menos marzo, abril, es cuando se dice ya no, los alumnos ya no van a regresar a las escuelas. Esos maestros ya estaban súper capacitados porque ya tenían el uso de diversas aplicaciones, particularmente hablemos de Classroom, hablemos de aplicaciones donde ellos podían llevar el control con sus alumnos. Y entonces yo dije, es que así tendríamos que ser todos nosotros, o sea, ir un paso adelante. Cuando se vino efectivamente la pandemia, yo ya estaba empleando en primera instancia, claro, por supuesto. Y después empecé a descubrir que habían otras formas de propiciar este aprendizaje con el uso de las aplicaciones. El uso de las aplicaciones en diversos contenidos de las materias. Para la cuestión de la escritura y del diario, por ejemplo, bueno, habían páginas exclusivamente para la utilización de estas narrativas digitales que les llaman. Y después, pues también el uso de podcast como tal. También empecé a ver que para la tecnología, para ciencias naturales, en ese momento yo estaba en práctica y dije, no, es que creo que si no hubiera estado yo en ese proceso de reformarme, de actualizarme, creo que sí me hubieran agarrado en shock. Y actualmente viene la otra parte, porque dices, bueno, ya tengo esto, pero un comentario que hacíamos el doctor Calva, la doctora Frida y yo con lo que ahorita está pasando en el Medio Oriente con la guerra, viene otra necesidad y decimos, bueno, sí, ahí está la ciencia, ahí está la tecnología, pero ahora hay que prepararnos para la paz. Porque si han seguido las noticias, ahorita no nada más son 2 países los que están en guerra, sino que ahorita ya son varios países del Medio Oriente. Entonces creo que como docentes sí tenemos que usar la tecnología. En este caso creo que yo tenía algunas herramientas que me permitieron salir adelante con mis alumnos. Sí, yo quiero ir más atrás de este asunto. Actualmente sí estoy utilizando Classroom, estoy utilizando también Meet, seguimos utilizando la información que podemos dar a través del mismo WhatsApp.
Pero quiero ir un poquito más atrás. Yo la pandemia la utilicé para varias cosas. Una de ellas, empecé a crear algunos videos que difundí en los grupos. Como estaba utilizando música grabada, no podía utilizarla en YouTube y publicarlo. Bueno, era no listado el asunto. Aprendí de cierta manera y lo hice y me hice un propósito en esos días que no podíamos salir. A cada cumpleaños de mi familia le hice un video. Rudimentario si quieren. Si quieren audios también. Grabé unos poemas. Me entretuve quizá un poquito. Utilicé mi tiempo. Pero más atrás, yo llevo 40 años de servicio. Trabajé en un lugar donde no había ni luz. No había quizá un lugar adecuado para poder implementar algunos proyectores, menos en ese tiempo. Pero hemos ido evolucionando, creo. Y hoy en día tenemos hijos de exalumnos de aquellos años y que incluso están en la normal. Y que pues vemos con agrado la utilización de recursos para poder avanzar. Yo quisiera que ustedes poco a poco también esto lo tomen como un aliciente. ¿Por qué? Porque esta actividad, algunos andan corriendo, otros están sudados, otros sentados sin saber qué hacer de su vida ahorita en la tarde, y ustedes están haciendo una actividad que nos invitan a participar interesante. En el tramo del deporte del ajedrez, que apenas terminamos, estamos en el asunto de debatir, no de debatir, sino de conformar un pensamiento y de intervenir, de grabar una evidencia que estamos haciendo algo en la escuela y que son temas de conversación en cualquier esquina, en cualquier rincón de la institución. Y esto es el inicio. Incluso los señores que llegaron para compartir sus experiencias les dieron luz verde para avanzar y no hay restricción para pensar. No podemos detenernos y no podemos echarnos para atrás ni para tomar ventaja, ni para tomar vuelo. Es ya. Y las tecnologías hoy digitales, hoy esta conectividad que nos invita a proyectar lo que somos, transparentar lo que somos, aquello que pensamos y que estamos haciendo y que es en beneficio de la educación, que continúe. Y yo diría que por ahí está nuestra intervención. Lo aplaudo, yo lo aplaudo. Son jovencitos que les va a tocar años muy complicados. Van a tener que sorprender. Hay jóvenes ahora que no se sorprenden. Ya perdieron la curiosidad. Es más, perdieron sudar para ganar. No quieren participar para ganar. Es más, casi no quieren nada. Eso es una actitud que deteriora la formación de un maestro de hoy en día y que requiere que los vayamos motivando para hacerlo, ¿sí? Así podamos llevar 30 o 40, pero estamos con un ritmo, con un ritmo que lo tenemos desde hace muchos años para acá, ¿sí? Y no detenernos, continuar y aplaudir aquellos buenos mensajes para crecer y que sean la semilla para engrandecer, como lo hicieron los doctores que llegaron en estos 2 días anteriores. Nosotros a veces solamente pues aplaudimos, nos dan ganas, quedamos muy chiquitos por toda la información que nos traen, pero también tenemos lo nuestro, porque también tenemos vida, también tenemos camino. No hemos escrito, no hemos utilizado mucho la tecnología, tal vez digital, tal vez hemos estado en el debate muy poco tiempo, pero aquí lo importante es nunca es tarde para empezar. Sí, pues como nos hemos dado cuenta, o sea, nos ha ayudado también mucho a organizarnos, a planificar, a aprender, tanto los docentes como los alumnos. Y bueno, claro, también siempre depende mucho del contexto, porque como dice, por ejemplo, si planeamos todo que es con internet, diapositivas, etcétera, pero por ejemplo,
Anteriormente que nos tocó ir a la sierra, en muchas escuelas a veces se va la luz, el internet no hay, señal no, y si estás dependiendo de ello, tampoco vas a parar la clase, pues obviamente no. Hay que también saber adaptarse a las necesidades de los alumnos, de la escuela, y también por ello, por ejemplo, otro aspecto es el económico y el ecológico. A lo mejor el económico porque pues, a veces nos queremos ahorrar el sacar copias o, por ejemplo, el hacer las láminas simplemente, pero cuando ya te encuentras en esas necesidades, pues sí tienes que adaptarte y saber qué hacer. Y ya, por ejemplo, en económico, maestras nos platicaban anteriormente que, por ejemplo, las planeaciones las hacían a mano. Y se imagina si estaba mal, tenías que volver a hacer todo. Ahorita nos quejamos a veces por cosas tan insignificantes, que cuando antes sí, en verdad, eran trabajos grandes. Y más materiales. Y más materiales. O sea, a lo mejor ahorita lo que hacemos no es nada a comparación de ese tiempo. Se escribe poco. Quiero comentar que yo en casa de ustedes, tengo una máquina de escribir con un carro así, y nos las pidieron porque teníamos que llenar las REL, que eran unas hojas verdes gigantescas, como registro de nuestros alumnos. Yo trabajaba en una escuela unitaria, imagínense que tenía que hacer toda la documentación que hacía el maestro de escuela completa, que tenía intendentes, apoyos y secretaria, y el de escuela unitaria tenía que hacerlo todo. Pero entonces esa máquina se nos obligó a comprarla, porque pues no había dónde andamos rentando. Pues ahora solamente es un montón de fierros, que si el fierro viejo me dará 10 pesos, si paga a peso el kilo. Pero en su momento fue alta tecnología. Y antes de eso, todo a mano, no a máquina, todo a mano. Me tocó todo a mano. Y no podía echar a perder ni un certificado, ni una boleta. Estabas con el estrés mantenido aquí todo el tiempo. Hoy te equivocas, pones corrector, listo, feliz. Hasta te pones así de manos y dices, terminé. ¿Verdad? Sí. Nos ha hecho a veces, entrego esto mismo, este pensamiento. Si le entregamos todo a este instrumento, a esta herramienta, a este recurso, pues nos hace un poquito menos sensibles cuando nos equivocamos. Y que al final, cuando nos equivocamos, nos hace regresarnos. Les narré el asunto de la SEP. De verdad, hay maestros que dicen, señorita, pero si ya le entregué a usted 5 veces. Dice, sí, pero usted no me entendió que aquí no le debía poner eso. ¿Qué pasa si fuera en computadora? Lleva la computadora, cámbiale aquí la S, cámbiale aquí el 5, cambia el paréntesis, ya está. Lo imprimo y se lo entrego. No, es a mano. O la SEP está atrasada, o seguramente que esos formatitos ya no deben hacerse así. Debieran hacer en computadora. Pero esa es la gran distancia entre entregarle toda nuestra confianza a un instrumento de esta naturaleza y a no querer escribir, a estresarnos en su momento, porque yo hasta pienso que antes el maestro que hacía esos formatitos se equivocaba menos. Pues sí, estaba todo el tiempo ahí. Y hoy con el uso de estas herramientas, a veces, no diré que todos, pero sí nos acostumbramos a que cualquier error se resuelve de manera rápida. Sí. No abusar. Por eso, la palabra es equilibrar, ¿verdad? Sí. Tener el punto de equilibrio entre una cosa y otra, alternar. Sí, bueno, o sea, la idea sí es irnos innovando, pero también, como dices, saber utilizarlo. Y, por ejemplo, ahorita, ¿cómo considera que está influyendo la tecnología en la forma en la que aprenden los alumnos? Por ejemplo, ahorita con lo de la nueva escuela, la idea es que nosotros seamos más innovadores y por ello nosotros planteamos prácticamente las actividades. Nos dan el tema, el proyecto a desarrollar, pero ya en base a lo que tenemos, a lo que sabemos, lo que hemos observado, ya realizamos nuestra planificación y utilizamos pues los materiales, las herramientas que tenemos a la mano. Y por ello, ¿cómo considera que está influyendo la tecnología en los alumnos? Adelante, maestro. Bueno. Considero, hace un rato tomé la palabra asombro. Hay niños que dicen, yo lo manejo, ya lo manejo. Hay niños que no tienen acceso a tanto, pero aprenden. Yo sí observo que los niños a esta edad, recurro otra vez. Habemos papás un poquito irresponsables que entregamos para que esté quieto el niño. A buena edad,
Le entregas el celular para que te deje platicar o te deje no hacer ruido. El niño ya se acostumbró. Y ese niño a veces, de manera indiscriminada, hace uso de las cosas sin orden y ya no pone ni atención a la maestra que quiere conducirlo en el kinder. He tenido algunos familiares que hablan de que sus niños pues no escuchan mucho. El uso del celular ha quitado parte de esa atención que debiera tener a la persona mayor. Ya se impone más, ya llora más, se aberrincha más. Entonces, noto que efectivamente es un instrumento de la educación valiosísimo, pero hay que volvernos muy estratégicos para su uso. Yo noto que eso está pasando. Los celulares tienen tantas funciones que parece que es la vida misma. A un niño de 4 años, quítale el celular y si lo hizo suyo y lo estaba jugando, se te pone enojado, capaz de poder desearte cosas desde su corta edad. Y más cuando se pierde. Aquí tenemos la vida misma, tenemos nuestras tarjetas móviles. Aquí ya podemos irnos y con poner el cel ahí ya podemos retirar dinero. Se pierde, se perdió todo. Nos los roban y no sé qué cosa hacen y nos pueden hasta vaciar la tarjeta. ¿Qué problemas tan grandes también nos ponemos o nos volvemos vulnerables a veces? Entonces, es tan amplio todo este asunto que tenemos, pues este es el concentrado de muchas tecnologías evolucionadas como son la misma cámara fotográfica, ¿verdad? El mismo teléfono, el cuaderno de notas, ¿no? El banco, ¿sí? Compramos y aquí vendemos, intercambiamos y a Amazon le mandamos ahí cosas. Ya ni vamos, ya ni ¿Sí? salimos. Y hay algunos que hasta el pulso lo están tomando, ¿verdad? Sí. Hasta la presión del corazón, la presión cardíaca, hasta creo que el azúcar también la miden, la vista, o el foquito para la lámpara. Caray, yo sí me asombra toda esta tecnología, la verdad me asombra mucho. ¿Cómo influye la tecnología en la que aprenden los alumnos? Yo considero que esta teoría del conexionismo creo que responde a lo que está pasando, a este caos en el que nos podemos encontrar porque estamos expuestos a tanta información que creo que sí tenemos que mirar con otros ojos lo que está pasando con el aprendizaje de nuestros alumnos. Esas clases donde solamente el maestro habla y el alumno escucha, creo que lo seguimos haciendo, pero no lo tendríamos que seguir haciendo. El alumno aprende más inclusive de otros lugares, de otros actores, y algo súper fuerte es la tecnología. Entonces sí, pues sí, yo creo que influye ahora en la forma en que aprenden los alumnos. Sin embargo, pues hay aspectos que tendríamos que estar revisando continuamente. Yo retomo a Daniel Kassain, donde él, experto en procesos de lectura, escritura, literacidad, él ahora defiende la idea y está proponiendo cosas muy interesantes, donde dices que los alumnos escriben más. Y sí es cierto, es que los alumnos leen más en proporción a otras épocas. Sin embargo, leen, pero leen de manera superficial. Hay otro estudio donde dice que lo que se comparte en las redes ni siquiera se llega a leer.
O sea, lo estoy compartiendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque vi que en los 2 primeros renglones dice que es algo que le va a interesar a mis amigos. Pero, sin embargo, no estoy consciente del contenido y de todo lo que me está diciendo o me está aportando. Cuando también Daniel Cassain nos dice, bueno, en escritura sí se está escribiendo, sí, porque todo el tiempo estamos ahí con los chats, estamos comunicándonos. Sin embargo, tampoco estamos revisando esos procesos que estamos haciendo. Porque, bueno, y encontramos a alumnos, exalumnos, y bueno, pensando en esta comunidad académica. Ya no pensaremos más en la comunidad. Pero dices, ¿dónde están los acentos? ¿Dónde están estas reglas ortográficas, estas reglas convencionales? O sea, ya no están poniendo atención en... Entonces, sí lo están haciendo, pero hay ciertos procesos cognitivos que se están dejando fuera. Pensaremos en la concentración. Estamos muy pendientes del celular, pero decimos, ok, ya me llegó un mensaje, ya estoy viendo algo, ok, pero tu concentración solamente dura segundos. Entonces eso no te permite procesar información de una manera adecuada. Ahora en la NEM te está diciendo que se tiene que favorecer ese pensamiento crítico. Pero no es solamente de la NEM, porque con el anterior plan de estudios y en el anterior, pero vamos más allá con esta perspectiva filosófica donde te dice, bueno, ¿qué es lo que se pretende lograr en el ser humano? Bueno, pues se pretende que logre una formación integral, donde se pretende que viva dignamente, que se desarrollen estos procesos de pensamiento crítico. Y entonces, sí, el alumno tiene más elementos, pero sin embargo hay otros que se están dejando atrás. Y entonces es donde tendríamos que entrar los docentes para ver qué es lo que está pasando y no solamente que el alumno, sí, ahí está la información, pero ¿y luego qué hace el alumno con tanta información? Creo que somos afortunados de vivir en esta época, pero la escuela sigue siendo fundamental. Evolución de los recursos educativos como parte del aprendizaje de una sociedad. La magia de la tecnología, desde la invención del fuego hasta el desarrollo de la web 5.0, ha motivado cambios geniales en la forma como aprende el hombre. Se cree que la tecnología se introduce en la educación desde los pictogramas, la Academia de Pitágoras y, por supuesto, la invención del papel. La creación de la escritura y de la imprenta trajo como resultado el libro, considerado como el primer recurso educativo tecnológico mantenido hasta nuestros tiempos. Para 1600, la educación se hace oficial. Tablero, tiza y libro eran parte de la tecnología utilizada en las aulas. De aquí en adelante, la mayoría de las tecnologías empleadas en la educación no fueron hechas para este fin, sino para otros como la comunicación y el avance militar. La llegada de la radio y del proyector abrieron el uso de los medios audiovisuales en la educación. La televisión educativa de las décadas de los 60, 70 y 80 se creyó la gran panacea para organismos como la UNESCO y el Banco Mundial, pero problemas como la falta de electricidad, los altos costos y la resistencia de uso por parte de los docentes truncaron este sueño. Tableros interactivos y videos educativos llenaron las clases y las aulas en los 80 y 90. La era digital, desarrollada en los 90, con la Internet, abre la posibilidad de interactuar con otros en otras partes del mundo y acceder y crear información en un clic, lo que transformó la educación para siempre. La expansión tecnológica del siglo XXI ha permitido la informatización de la escuela, trazando nuevos rumbos sin que cambie mucho su esencia, pues la relación educación-tecnología es como la invención de la rueda. Nadie se percata de su valor hasta que se sube en ella y transita por sus avances. En conclusión, llámese educación virtual o pedagogía emergente, se puede asegurar que la tecnología y la educación no se reemplazan, sino que se complementan para lograr avances en aquello que ya se ha creado.
Bueno, con respecto al video, ya en parte habían dicho la respuesta de esta última pregunta, pero me gustaría que complementarlo un poquito más. ¿Nos pueden mencionar cómo ha sido esta evolución en la educación desde sus inicios hasta actualmente? Bueno, algo ya les había comentado. Quizá no tuvimos la formación porque teníamos solamente la máquina de escribir y ya era una alta tecnología, pero yo le doy un término a lo que ha pasado a partir de estos años, de los 20 años para terminar el siglo XX y en este primer cuarto de siglo. Hay una notoriedad de la evolución de las herramientas para el mismo marketing, para la educación, para la organización, para la administración, para la salud, para todo lo que implica la actividad humana. La tecnología ha llegado a facilitar las cosas, ¿verdad? Su mal uso genera adicción, pues que no nos lleva muy a la vanguardia, sino que nos atrasa también. Por eso es importante que yo le daría ese término de evolución para mejorar y que se han visto muchos avances, ¿no? Muchos avances al respecto. Platicaban, un teórico hablaba de que uno de los trabajos más estresantes es ser despachador de aviones y ser maestro. ¿Por qué? Porque debe haber una precisión en el despachador de aviones. Y en el maestro no debe fallarle nada. Por eso es estresante. Y porque encontramos que convergen en nuestro salón muchas vidas que no se parecen mucho. Tenemos que adecuarlos siempre a nuestro carácter y si no nos regañamos. Y si no nos ponen de malas en esta tarde, en esta mañana. Por eso es estresante. Pero porque nos hemos adueñado de que queremos que sean como nosotros. Un pensamiento lineal. Y ya no puede haber un pensamiento único ni lineal. Por eso diríamos que las tecnologías debemos usarlas bien, deben apoyarnos para avanzar en la educación. Yo pienso que la evolución de la educación en relación con las necesidades en generales de nuestra sociedad y particularmente en cuanto a la tecnología ha sido lento. Creo que tendríamos que ir a un ritmo más acelerado y aquí interviene decisivamente el maestro. Los maestros debemos de estar conscientes de que tenemos que ser unos eternos estudiantes. Entonces, si piensan que terminando la normal ya terminó su proceso de formación, no, es un proceso inacabado. Y en ese sentido, sí tendríamos que ver qué es lo que está pasando, qué necesita nuestra comunidad, qué necesita nuestra sociedad para, pues, formar alumnos integralmente. Pero eso pues también va a depender de nosotros. En algún momento decíamos, no, bueno, es que, ¿por qué solamente nos llegan libros particularmente de España, ¿no? Autores españoles. Y bueno, pues la razón es que, pues nuestra investigación ahorita ya creo que ha avanzado, pero definitivamente hace unos años, o sea, muy lentamente. Sí, tenemos mucho que decir, pero no lo decimos. La barrera del idioma también nos ha limitado mucho y creo que todos estos elementos tendríamos que recuperarlos para la educación. Entonces sí creo que particularmente en nuestro país ha avanzado muy lentamente, no siendo así en otros países, porque en otros países tiene un lugar preponderante en el sistema político
Y aquí en nuestro país, pues creo que vamos a pasos lentos, pero aquí, bueno, uno de los protagonistas tendríamos que ser cada uno de nosotros. Y bueno, ya para finalizar, nos hemos dado cuenta que este tema ha sido de debate, pero pues también de reflexión. Y les agradecemos bastante el hecho de que nos hayan acompañado. De verdad que para nosotros son un ejemplo a seguir. Cada uno de ustedes nos aporta muchas cosas muy positivas. Entonces, les agradecemos de todo corazón el hecho de que se hayan tomado pues ese tiempo en las agendas que han de estar súper apretadas. Les agradecemos bastante el hecho de que pues nos acompañaran en este podcast y de verdad ha sido de gran aprendizaje, de gran ayuda y pues les agradecemos bastante. Compañeros, ¿algo que quieran decir? Como ella lo dijo, es un agradecimiento, más que nada es un honor que se encuentren con nosotros, ya que tienen una agenda, como ella lo menciona, apretada, que a veces se tienen que acumular y a veces se acumula mucho el trabajo, pero nos complace a nosotros que se haya presentado con nosotros, que hayan aceptado la invitación de participar con nosotros. Y como lo dice, eso fue como un debate, pero también una reflexión a lo que podemos hacer con el conectivismo, sus funciones, cómo lo podemos aprovechar más que nosotros, los docentes en formación, cómo lo podemos aprovechar. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por que estén aquí con nosotros en este podcast. Sí, pues nada más, igual nuevamente agradecerles y bueno, como conclusión pues ya nos dimos cuenta que el tema de la tecnología siempre va a ser de debate porque tiene tantos pros y contras y más en la enseñanza porque hemos visto las consecuencias que han tenido el aprendizaje de los alumnos y también en las habilidades y conocimientos que hemos adquirido como docentes. Entonces, pues ya con esto también esperamos que las personas que lleguen a observar este podcast que hicimos pues igual les sea de interesante, igual que nosotros, que nos hizo muy interesante lo que ustedes nos comentaban desde su experiencia, porque pues nosotros apenas vamos empezando en esto, y pues muchas gracias nuevamente por compartirnos de sus conocimientos. Bueno. Pues al contrario. De verdad que es un privilegio estar con ustedes y considerando lo que nos está pasando, particularmente en esta semana, retomo las palabras del doctor Calva, de que decía, bueno, cuando llevas un año, pero llevas haciendo exactamente lo mismo, pues bueno, sí, o sea, tienes una experiencia porque estás repitiendo, pero si te permites a esa innovación, si te permites hacer cosas nuevas, pues bueno, estás generando experiencias que siempre te van a hacer crecer. Entonces, creo que en este espacio que se dio, pues ustedes dicen, bueno, es que gracias por su tiempo. Yo también les diría, pues gracias también por contemplarnos y creo que también el interactuar también, yo particularmente me llevo muchas experiencias, entonces muy agradecida con ustedes. Cuando me hicieron la invitación, yo ya escuchaba las voces de los alumnos. Cuando uno pregunta algo o pide la palabra, pues ya sabe uno las voces de nuestros estudiantes, cómo piensan, qué dicen, cómo se arraigan realmente del conocimiento para hablarlo, para decirlo, para debatirlo. Para mí es una satisfacción igualmente, igual que la doctora Pili, porque nos hayan, o al menos me hayan invitado. Pero ¿saben qué aplaudo más? Y lo dije al principio, el que estén implementando una actividad de estas, que pueden reproducirla, que pueden seguir haciendo otras, que para la próxima tengan que llamar a algunos expertos verdaderamente y salgan preguntas, cuestiones, pequeños textos, que difundan textos, que los mismos alumnos creen en su momento. Eso es lo valioso. Y les aseguro que en las zonas escolares, si van con ese ímpetu, con esa inquietud, van a ser peleados por muchas escuelas. Y van a decir, yo quiero a esa maestra, esa me hace falta en mi escuela.
y la quiero para que nos apoye como apoyo técnico. Y no, yo la quiero aunque tenga que hablar a la secretaría, pero que la quiero ahí. Esos son los maestros que realmente van a darle sentido y van a poner muy en alto el nombre personal primero y después de su institución, porque tenemos que luchar por ello. Y fíjense cómo en nuestro aniversario están haciendo esto. El día 18 de octubre del 2023, en que se celebran 45 años, y no sé cómo jugaron las cartas, pero hoy lo pusieron porque estaba destinado esto desde hace como 15 días. Como de verdad, un mes. Hay que hacer es, la verdad hay que hacer es, desde la semana pasada hemos estado colaborando en algunas actividades. El día de antier y ayer escuchando toda la información que nos trajeron. Hoy tenemos el cierre con muchas actividades aquí y también allá arriba. Y pues para ponerle la cerecita a esta actividad. Les agradezco mucho y les doy un mensaje. La perseverancia efectivamente no es toda la vida, es porciones de perseverancia todos los días, a partir del día en que se decidan. Y si se decidieron hoy, de ahí nace. A veces basta una palabra o una clase para que se emocionen de lo que van a producir. ¿Sí? Gracias. Otra parte. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Adiós.